Shalom, shalom, bendiciones a todos. Un gusto estar en este día maravilloso en la enseñanza, la reflexión de una nueva porción de la Torá. Y hoy empezando pues con un libro, hoy empezando con el libro de Bamidbar, libro espectacular y maravilloso. Acabamos de ver el libro de Levítico que trata sobre la santidad y cómo permanecer en esa santidad, apartados del mundo y separados para Dios. Todo el libro de Vallicrá o Levítico ocurre desde el momento en que el pueblo sale de Egipto hasta acampar en el monte Sinaí, más o menos 2 años completicos. Hoy entonces estaremos empezando el libro de Bamidbar, Números, en el desierto, que empieza con varios capítulos, como hasta el capítulo número 10, todavía estando en el monte Sinaí, pero después todo el libro se va a dar como en ese recorrido durante 40 años o 38 años más del pueblo de Israel divagando o vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, dicho esto, vamos a orar por la Torá. Como siempre le pido al Señor Dios Todopoderoso que nos ayude, que nos dé entendimiento, sabiduría, que este libro que empezamos en este día, en esta semana, sea para nosotros de revelación, de corregir, que sea un libro que expanda nuestra mente, nuestro corazón hacia su presencia, que cada cosa que vamos a estar estudiando en este libro sea añadido a nuestro corazón en entendimiento, en sabiduría, en revelación y sobre todo que nosotros aprendamos a no hacer de las cosas que hizo el pueblo de Israel ahí en el desierto y por las cuales un pueblo entero quedó tendido ahí sin poder entrar a la tierra que fluye leche y miel. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu hectoratu. Baru ata Adonai noten hatorá. Bendito eres, Señor Dios, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, dador de la Torah. Así que, amados, bienvenidos entonces a este nuevo estudio de la porción de la paracha. Hoy es una paracha más bien corta, pero muy profunda. Va desde el capítulo número 1 hasta el capítulo 4, versículo 20 del libro de Números, Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto. La Haftará va a estar en el libro de Oseas del capítulo 2 al versículo 1 al 22. Y los textos del Brit Hadashah los podemos encontrar en Lucas capítulo 2 versículo 1 al 7 y en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 al 31. Vamos a ver, este libro de Bamidbar, que nosotros se traduce en nuestras Biblias como números y se traduce así porque, como vamos a ver, van a haber muchos números, muchos censos que van a proporcionar para nosotros un conocimiento, un entendimiento de cuánta gente salió de Egipto y cuánta gente pues logró entrar. En este libro vamos a aprender lo que es orden, lo que es autoridad delegada, lo que es el que el Eterno hubiera escogido a Moisés, no para estar sobre el pueblo, sino para dirigir y pastorear a un pueblo. Vamos a conocer cómo el Eterno escoge también a los levitas para ministrar en el servicio del tabernáculo. Vamos a conocer a un pueblo que se quejó, que le falta fe, un pueblo orgulloso, un pueblo que va a desafiar a la autoridad y bueno, muchos otros temas. Así que vamos a ver las consecuencias de ese desafío, de esa rebelión que el pueblo de Israel durante este libro de Bamidbar va a hacer. Vamos a ver cómo 2 generaciones vamos a conocer en este libro.
una que sale de Egipto, que entiende, que conoce, que vio las señales de todo lo que pasó en Egipto y termina tendida en el desierto. Y una generación que nace en el desierto y que es la que entra a Canaán. Interesante, ¿no? Interesante, y ahorita va a ver por qué. Vamos a ver también, a pesar de todo esto, lo que nos deja el libro es la fidelidad del Eterno a su pacto. Vamos a ver el cumplimiento de las palabras del Eterno a Abraham y cómo cuando él jura por sí mismo, él lo cumple completamente. Y a pesar de la rebelión del pueblo que vamos a ver en este libro, Dios de verdad cumple su pacto y termina introduciendo a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Así que dicho esto, vamos entonces con el primer versículo o los primeros versículos que vamos a estar viendo en este día. Dice, Bamidbar capítulo 1 versículo 4, dice, habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí. Por eso se llama en el desierto, ¿ve? Habló el Eterno a Moisés en el desierto, Bamidbar. En el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Entonces el libro de Bamidbar empieza con una orden de que de hacer un censo. Y este censo era tomar a todos los varones de 20 años en adelante. ¿Por qué? Porque a los 20 años estaban en la capacidad ya de enlistarse y de estar en el ejército, no pensando en la guerra, sino como parte de ese pueblo que da la cara por toda una nación. Entonces, eso se les iba a hacer un censo y aparte de cada tribu iba a haber un representante, un príncipe que representaría a cada tribu. Este censo es el primero de varios censos y de hecho en esta misma porción vamos a ver 4 censos específicos. Cada uno tiene una razón importante para que se hiciera. En este censo se establecen varias cosas muy importantes. Del versículo 5 de ese capítulo 1 al 43 se nombran, son puros nombres, se nombran los representantes de cada tribu y se hace el conteo de cada tribu. Cada tribu, usted puede ver ahí los números, cuántos eran de Dan, cuántos de Asher, cuántos de Neftalí. Bueno, ahí usted en la imagen puede ver cuántos eran por cada tribu. El total fueron de 603.550. Pero a medida que van caminando por el desierto, empieza el pueblo a rebelarse, a quejarse, y empieza a cumplirse lo que estaba escrito en Vallicrá, que lo vimos la semana pasada, cómo el Eterno traería juicio sobre la nación por desoír su voz y cómo ese juicio haría que lo que él había prometido era una multiplicación, pues no se hiciera. Y mire cómo en este conteo hay 603.550, pero al final entran en Canaán 601.730. Y más adelante vamos a ver las disminuciones, no en esta paracha, pero en otra paracha vamos a ver cómo hubo una disminución en ciertas tribus y hubo un aumento en ciertas otras, de acuerdo a su comportamiento, a su cumplimiento de la Torah. Entonces, mire qué tremendo, porque esos números a nosotros nos va a hacer ver qué tribus obedecieron y qué tribus no tanto, pero siempre viendo la misericordia del Eterno. Aparte de eso, las tribus fueron ordenadas de una manera espectacular y de una manera
que me está diciendo algo que vamos a ir viendo más adelante, en un orden donde el centro del pueblo era el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahí moraba la presencia de Dios. Entonces, lo que estaba diciendo es que por muy ejército que hubiera, era el estar alrededor de la presencia de Dios lo que iba a garantizar que el pueblo estuviera a salvo y pudiera entrar a la tierra prometida. Dice el versículo 47 al 50, dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló el Eterno a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Por el pecado del becerro de oro, los primogénitos ahora ya no iban a cumplir con la labor sacerdotal, sino que lo iban a hacer los levitas. Ellos se encargarían con todo lo relacionado al templo. Entonces ellos no iban a ir a la guerra. Ellos no serían contados entre el pueblo porque tenían una función diferente. Versículo 1 al versículo 52 al 54 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guardia del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Eterno a Moisés, así lo hicieron. El pueblo fue ordenado. Y qué tremendo, porque aquí vamos a ver cómo ya no era un pueblo que había salido del desierto, ahora era un pueblo que no iba a acampar donde quisieran, sino que iban a tener un lugar específico donde iban a acampar de acuerdo a la tribu. Por su parte, los levitas estarían alrededor de los campamentos, vigilando que el pueblo hiciera conforme a las palabras del Eterno. Por eso la Escritura dice, hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Eterno mandó a Moisés, así lo hicieron. Ellos empezaron a obedecer. Vea qué tremendo. Cada parachá, cada libro de la Torá definitivamente tiene la intención de revelarnos a Yeshua. En este capítulo se le ordena al pueblo no solo ser censado, sino que fue ordenado estratégicamente en los 4 costados del tabernáculo, de tal manera que cuando se mirara desde arriba se formaba una letra Tap, o lo que nosotros conocemos como una cruz, que es lo que usted está viendo ahora, donde el tabernáculo estaba en el centro, manifestando lo que les estaba diciendo, que no era el número de soldados, que no era el ejército lo que lograría victoria, sino que era el morar, el acampar alrededor de la presencia del Eterno, de tener al Eterno como el centro de sus vidas. El campamento ordenado representa los 4 puntos cardinales de la tierra. Cada tribu tenía su estandarte. Quiero que escuche esto para que entienda cómo funcionaba. Cada tribu tenía un estandarte, pero cada punto cardinal iba a tener un jefe designado por el Eterno. Y en cada punto, norte, sur, este y oeste, iban a acampar 3 tribus. Y cada una de esas tribus iba a tener un estandarte particular. En el caso del lado este, que es donde queda la puerta, iba a estar Judá, o sea, Judá iba a ser el representante de esas 3 tribus. Y iba a tener un estandarte que era un león, era el estandarte que iba a representar ese lado este. Por su lado,
el lado oeste, que es al otro extremo, iba a estar Benjamín, Manasés y Benjamín. Y Efraín iba a tener un estandarte que iba a ser un toro, un becerro. En el sur iba a estar Rubén, que era como el jefe de los que estaban ahí, y con Simeón y Gad, y ellos iban a tener un estandarte que era la cara de un hombre. Al norte iba a estar Dan, que era como el que lideraba a ese campamento, a esos tres campamentos, y el estandarte que iba a tener era como un águila. Y qué tremendo, porque en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1 y en el versículo 10, Ezequiel cuenta una experiencia que él tiene, donde él ve, donde él tiene una visión, literalmente, él ve lo que se conoce como la Merkabá, el carro del Eterno. Ese carro del Eterno es lo que porta, lo que traslada la gloria del Señor o la presencia del Señor. Es como el cargar el trono de Dios. Y esos cuatro seres vivientes que ve Ezequiel, él los describe como seres vivientes, los va a describir Juan también en el libro de Gidgalú. Y él dice que cada uno tenía un rostro de águila, tenía al mismo tiempo al otro lado un rostro de hombre, al otro lado tenía una cara de becerro y al otro lado una de león. Entonces, vamos a ver cómo estos cuatro estandartes que vamos a ver en las tribus son las mismas visiones que va a tener Ezequiel y es lo mismo que va a estar describiendo Juan en el libro de Gidgalú. Ahora, estos cuatro representaban aquello que portan, que manifiestan la gloria del Eterno. Y qué interesante, porque cuando nosotros vemos las escrituras y vemos bueno, entonces como les decía, cada campamento y cada estandarte lo que iba a revelar era a Yeshua. Era Yeshua, como ustedes ven ahí en la imagen que está puesta ahí delante de ustedes. Estos son los que se conocen como los cuatro seres vivientes, los que vio Juan el Bautista, los que vio Ezequiel y los que ellos nombran. Pero cada uno de ellos representa un evangelio. Por ejemplo, los cuatro seres vivientes, cada uno tenía una cabeza y en las cabezas tenía una cara diferente. El león, el hombre, el águila y el becerro. Yo espero que esté entendido lo que le estoy diciendo. Y cada uno representa un evangelio. Por ejemplo, el evangelio de Mateo está representado por la imagen del león. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo nos muestra a Yeshua como ese descendiente del linaje de David, como ese que tiene derecho al trono de David. Y es un evangelio que todo el tiempo me va a hablar de Yeshua como el hijo de David. La cara de hombre que está con la tribu de Rubén, sí, con la parte sur, con la de Rubén, es el evangelio de Lucas. Y qué interesante ese evangelio de Lucas, porque el evangelio de Lucas manifiesta a Yeshua como el Hijo del Hombre. Fíjense qué hermoso, como el Hijo del Hombre. El evangelio de Marcos, que tiene que ver con la tribu de Efraín, manifiesta a Yeshua como ese siervo sufriente, aquel que teniendo poder se hizo siervo para servir, igual que un toro, con todo y su fuerza, ayuda, se hace siervo. Y por último, al lado norte, donde estaba la tribu de Dan, está la imagen o el estandarte que era un águila. Y esa águila está representada por el evangelio de Juan, que nos manifiesta a Yeshua en su gloria, en su divinidad. Así que cada estandarte que estaba puesto en los campamentos representan la gloria de Dios manifestada
en Yeshua. Y qué tremendo, porque cuando ellos salían, ellos tenían que ir portando estos 4 estandartes. Primero salía Judá, portando el estandarte del león. Después salía Rubén portando el estandarte del hombre. Después salía Efraín portando el estandarte del becerro. Y por último salía Dan presentando el estandarte del águila. Entonces, aquí vemos cómo desde el desierto se está manifestando el plan de redención relacionado con nuestro Yeshua. Ahí hay otra imagen para que usted vea tal vez la ubicación de una manera diferente, con los números. En el lado este quedaba la puerta, en el lado oeste el arca del pacto, en el lado norte quedaban los panes del propósito y en el lado sur la menorá. Así que continuamos con esta espectacular paracha. Dice, Números versículo 2 al versículo 34 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Eterno mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Ve como cada escuadrón, cada campamento se ubicó en el lugar que le fue asignado. El de Judá no se fue para donde Efraín, ni el de Efraín se fue para donde estaban los de Rubén. No, cada uno empezó y se hizo donde el Eterno lo había designado. Y vemos como en esta primera parte hay un pueblo que está oyendo la voz del Eterno y que está haciendo conforme a la voz del Eterno. Todo el capítulo 2 describe nuevamente el orden del campamento. Judá, su estandarte; Rubén, su estandarte que estaba al lado sur; Efraín, su estandarte; y Dan y su estandarte. Todos, con un estandarte, todos ubicados alrededor del campamento, pero alrededor de ellos los levitas, pero en medio de ellos estaba el tabernáculo de reunión, y en ese tabernáculo de reunión la presencia del Eterno, la presencia de Dios. Y por eso es que es repetitivo, como esto de dónde estaban ubicados los campamentos, cómo estaban ubicados, y se vuelve a repetir que si el estandarte. ¿Por qué es esto tan repetitivo? Porque hay una enseñanza aquí, y lo principal del caso fue la obediencia, pero el estar ubicados alrededor del tabernáculo que representaba la presencia del Señor en medio de ellos. Dice Números capítulo 2 versículo 34: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Eterno mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Mire qué hermoso, porque aquí el pueblo de Israel, a pesar de que eran una unidad, también ellos tenían sus familias, y como cada familia tenía su estandarte, cada familia se ubicó en su lugar, cada familia estaba integrada en su parte, y cómo ellos obedecieron, cómo ellos caminaron a la voz del Eterno, y cómo las banderas los representaban. Y cuando ellos salían con sus banderas, cuando ellos salían con esos estandartes, eran reconocidos. El capítulo 3, del versículo 1 al 10, el Eterno le recuerda a Moisés el pecado de los hijos de Aarón, cómo murieron. Les recuerda el pecado del becerro de oro, que descalificó a los primogénitos para ejercer el sacerdocio, y en cambio el sacerdocio fue dado ¿a quién? A los levitas. Dice: y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Mire qué tremendo lo que está diciendo acá.
Dice, y darás las levitas a Aarón y a sus hijos. Esto está hablando de jerarquía y esto es un problema bastante fuerte en medio del pueblo porque no entendemos lo que son jerarquías, pero aquí vemos cómo hay jerarquías. Aún con Aarón hubo jerarquías porque aunque Aarón era el sumo sacerdote, por encima de Aarón estaba Moisés y por encima de Moisés pues obviamente estaba Dios. Entonces vemos cómo los levitas le fueron dados a Aarón, que era era el sumo sacerdote, y a sus hijos, porque sus hijos serían los sumos sacerdotes, o sea, de esa descendencia saldría el sumo sacerdote. Entonces ellos tendrían que estar a disposición de lo que Aarón les instruyeran. Dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. El sacerdocio era para Aarón y sus hijos. Por eso después vemos cómo Coré se levanta, que era también de un coatita, un sacerdote, pero no le correspondía el cargo de sumo sacerdote. Y vemos cómo perece él y su familia por cuanto pues quisieron usurpar pues el lugar dado por el Eterno a Aarón y a su familia. Versículo 13, capítulo 3, versículo 12 y 13 dice, aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo el Eterno. Entonces, aquí vamos a ver dos cosas. Aunque el Eterno apartó para él a los levitas para que fueran sacerdotes en lugar de los primogénitos de Israel, aún así los primogénitos seguían siendo la heredad o seguían perteneciéndole al Eterno, tanto de animales como de seres humanos. O sea, todo primogénito de animal limpio, obviamente, y todo primogénito que abriera matriz de los hijos de Israel le iba a pertenecer al Eterno, sin importar lo del sacerdocio. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que Dios estaba queriéndonos decir, y es que en algún momento se iba a redimir, se iba a restaurar ese sacerdocio que el Eterno había otorgado, que había pensado dar como función a los primogénitos. Entonces todo primogénito sería dado o le pertenecía al Eterno. ¿Por qué? Por cuanto el Eterno los había salvado de la muerte en Egipto, y en su lugar habían muerto pues los egipcios. Capítulo 40, versículo 40 al 43 dice, y el Eterno dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo el Eterno. Aquí Dios le está diciendo, usted va a agarrar a los varones mayores de un mes arriba, primogénitos, y los vas a contar. Y vas a sustituirlos por los levitas, por la función. Igual iba a pasar con los animales. Entonces mire lo que pasa. Contó Moisés, como el Eterno le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22.273. Entonces aquí Moisés hace el conteo de quién, de los primogénitos de Israel, y le daba un total de 22.273. Pero después el Eterno le dice que haga lo mismo, que cuente a los levitas
mayores de un año, no a los primogénitos, sino a todos los levitas mayores de un mes. ¿Por qué un mes? Porque en un mes ya habían pasado una luna nueva. Y recuerde que la luna nueva tiene que ver con renovarse. Entonces ya habían pasado ese mes de renovación. Por eso tenía que ser contados de un mes a los 10 días. Todo varón tenía que ser que presentado, después del mes tenía que ser presentado donde en el templo. Entonces tenía que ser después del mes. Entonces después el Eterno le dice a Moisés que tome a todos los levitas mayores de un mes y los cuente. Y quiero que usted vea esta cuenta. La tribu de Leví, o Leví, el hijo de Jacob, llamado Leví, tuvo 3 hijos: Gersón, Coat y Merari. Estos fueron los 3 hijos de Leví. Entonces, Leví tuvo sus hijos, Coat tuvo sus hijos y Merari tuvo sus hijos, que eran las familias que había de los levitas. Entonces, cuando se hace el conteo de la tribu de Gersón, usted lo puede ver ahí y puede constatarlo en la Biblia, dan 7.500 varones mayores de un mes. De la tribu de Coat da 8.600 y de la tribu de de Merari da 6.200. Quiero que usted atienda a esto. Todos estos varones descendientes de Gersón, Coat y Merari, todos eran levitas, pero solamente los descendientes de la tribu de Coat iban a ser sacerdotes. Todos eran levitas, pero solo los de la tribu de Coat iban a ser sacerdotes. Y solamente los descendientes de Amram, Coat tuvo 4 hijos, y de esos 4 hijos, los de la tribu de Amram iban a ser el sumo sacerdote. Amram tuvo 3 hijos: Miriam, Aarón y Moisés. Y de Amram, los descendientes de la tribu de Aarón, de esa familia de Aarón, eran los que iban a ser sacerdotes, porque es importante que usted entienda que podían haber muchos sacerdotes, pero solo los descendientes de Aarón podían calificar para el puesto de sumo sacerdote. Entonces se hace el conteo y mire lo que dice el capítulo 3, versículo 39. Cuando usted hace la suma, 7.500, 8.600 y 6.200 le va a dar 22.300. Sin embargo, el versículo 39 dice lo siguiente: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra del Eterno, contaron por su familia, todos los varones de un mes fueron 22.000. Y usted dice, como diría cualquiera, la Biblia se equivoca, la Biblia tiene errores. Y entonces viene la gente y les dice, mire, aquí dice esto, y mire que uno dice y que uno mira bien y resulta que no es, pero todo tiene una explicación. Recordemos que primero fueron contados todos los primogénitos, y es importante recordar que todos los primogénitos de Israel tenía que incluir, o tendría que ser incluidos, los primogénitos de los levitas. Entonces, esos 300 eran los primogénitos de los levitas. Entonces, esos 300 eran primogénitos, pero también eran levitas. Entonces, no fueron tenidos en cuenta en el censo. Entonces, por eso se nombran 22.000 levitas. Entonces, habían 22.000 levitas y habían 22.273. Eso significaba que habían 273 más primogénitos por redimir que levitas. Entonces, ¿cómo era la cosa? Los levitas tenían que sustituir a los primogénitos. Eso significaba que por un levita tenía que haber por un primogénito tenía que haber un levita. Pero aquí habían 273
primogénitos más. Eso significaba que había que redimirlos de alguna manera. Entonces se ordena el pago de 5 shekels. Esos 5 shekels serían pagados por esos 273 primogénitos que no se podían redimir porque no habían levitas que los redimieran. Ahora, esto solamente se dio en este momento, solamente se dio ese conteo de los levitas y nunca más, porque a partir de más adelante vamos a ver cómo Dios establece como mandamiento que siempre que nazca un primogénito debe pagar el rescate, debe pagar la redención, debe pagar por aquellos que sí van a cumplir con una labor sacerdotal. Entonces, ahorita yo quiero que mire esto. Dice, versículo 49-51, tomó pues Moisés el dinero del rescate, de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y Moisés dio el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra del Eterno, según lo que el Eterno había mandado a Moisés. Y vamos a ver esta belleza. El rescate de los primogénitos que no tenían levita, que los sustituyeran, estos 273. Yo quiero que usted mire esta imagen. Ahí usted va a estar viendo las letras que usted ve ahí en hebreo. Ay, Dios mío, ¿por qué no la tengo acá? Ok, aquí. Las letras que usted ve ahí en hebreo es la palabra Bamidbar, la palabra de la parachá de esta semana. Y esta palabra Bamidbar tiene un valor numérico de 248, que es el mismo valor numérico de Abraham, de nuestro padre Avino Abraham, y es el número de los mandamientos positivos. Ese es el número de los mandamientos positivos. 273 es el número de los primogénitos que no fueron redimidos. Cuando usted hace la suma para darle el valor más pequeño, a usted le va a dar 12. Y 12 es la cantidad de las tribus de Israel. 12 tribus. Ahora yo quiero que usted vea esto. 1365, vamos a dividirlo en 1000 y en 365. 1000 en hebreo se dice elef. Elef, así se dice 1000. Y este número 1000, en hebreo, los números en hebreo tienen significados. Y el 1000 significa multitudes, lo inmenso y lo infinito. Y tiene que ver con la forma o el conteo del Eterno. La escritura dice que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que el Eterno, cuando Él establece el tiempo, Él establece el tiempo en 6 milenios. Para usted 1000 milenios, 6000 milenios, pues nunca los vamos a vivir, ni siquiera un milenio. Por eso no podemos contabilizar 1000 años. Pero es que para Dios sí, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, este número 1000 está relacionado con los conteos que el Eterno hace, pero el número 1000 representa multitudes, lo inmenso y lo infinito, y tiene que ver con la multitud que en cada milenio es añadida y es sacada para el Eterno. El 365 tiene que ver con un año completo y tiene que ver con la forma de conteo del hombre. Nosotros no contamos por milenios ni por siglos, nosotros contamos por años. Nosotros decimos, tiene 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 25 años, 45 años. Esa es nuestra forma de contar. Y qué tremendo, porque cuando Dios establece
el tiempo en el libro de Bereshit, el Señor dice, no contenderá mi corazón, mi alma con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, sino que serán sus días 120 años. Y vea que establece para el hombre 120 años, que nosotros sabemos que esos 120 años representan 6,000 años. Entonces, este 365 tiene que ver con los años y la forma como el hombre cuenta los años, de tal manera que venga en un crecimiento espiritual desde el momento en que nosotros nacemos. Nosotros no nacemos para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Nosotros nacemos para crecer, alcanzar la estatura y adherirnos a Dios, que es el Dios de las multitudes, del infinito y de lo inmenso. Ese 365 también tiene que ver con los 365 mandamientos. Yo ahí puse positivos, pero son negativos. Hay 248 mandamientos positivos y hay 365 mandamientos negativos. ¿Qué es un mandamiento positivo? Por ejemplo, celebrar la fiesta. Ay, qué dicha, vamos a celebrar la fiesta. Donde tú no tienes ningún problema, vamos a celebrar las fiestas y vamos a celebrar el Shabbat. Eso es positivo. Un mandamiento negativo, aquellos que no matar, no robar, aquellos que te dicen no hagas, no hagas, no hagas, eso es un mandamiento negativo. Y mire qué tremendo, cuando usted suma el número 248, que es el número de la parachá, que tiene que ver con mandamientos positivos, y usted suma este 365, que tiene que ver con la vida del hombre, y que tiene que ver con el crecimiento que año a año nosotros deberíamos estar haciendo. O sea, nosotros deberíamos evolucionar, pero no evolucionar como nos lo dice la ciencia, sino en un crecimiento espiritual. Entonces, cuando usted suma 248 más 365, bingo, nos da 613 mandamientos, que son el conteo que se le ha dado a los mandamientos en la Torah. Y de verdad que a mí esto me parece hermoso, 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 hermoso. Vemos cómo hay tanto secreto en la paracha, en cada porción de la escritura. Seguimos adelante entonces con el siguiente texto. Oseas, capítulo 2. Esta es la Haftará. La Haftará está en el capítulo 2 del libro de Oseas. Y mire qué hermoso y qué tremendo lo que dice la Haftará. La Haftará me habla del capítulo 2 del libro de Oseas. Y en ese capítulo 2 hay un mensaje para aquellos que fueron rechazados como hijos de Dios, aquellos que fueron desconocidos. Lo ruami y lo amí. Lo ruama y lo amí. No tendré misericordia y no son mi pueblo. Pero aquí en el capítulo 2, aquí Dios ya les llama a mí, mi pueblo. Les llama ruama, misericordia. Tendré misericordia. Y empieza este capítulo 2 a mencionar el pecado de un remanente, de un pueblo que se apartó, que se mezcló, que buscó otros dioses, que viene de una madre prostituta, que los lastimó y que los llevó por un camino que no era. Pero aquí viene el Eterno a restaurar a esa simiente, a esa descendencia que fue esparcida hasta en los más recónditos rincones de la tierra. Y mire qué hermoso lo que el Eterno dice. Dice, pero he aquí que yo la atraeré. ¿A quién? A esos que antes les había dicho no son mi pueblo, a esos que antes les había dicho no voy a tener de ustedes misericordia. Dice, yo la atraeré. Dice, y la llevaré ¿a dónde? Al desierto. ¿Cómo se llama esta paracha? En el desierto. Dice, y hablaré ¿a dónde? A su corazón. Entonces, ¿a qué llama el Eterno a un pueblo que estaba esparcido, que se había perdido? ¿A qué lo llama? Al desierto. ¿Para qué?
para hablarle a su corazón. Dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Sabe qué significa la palabra Acor? Acor significa perturbación, significa aflicción, significa turbación. Entonces, ese pueblo que había sido turbado, que había sido afligido, ese pueblo que había sido afligido, que había sido turbado, que había sido puesto en tribulación. Ese pueblo ahora, esa puerta ya no será puerta de aflicción, ya no será puerta de molestia, ya no será puerta de perturbación, sino que a esa puerta se le llamará como puerta de esperanza. Puerta de esperanza. Y dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Aquí está hablando de esa descendencia, de ese pueblo que salió de Egipto a libertad. Está hablando de esa descendencia que había perdido su identidad, pero que a través de Dios está llamando a su pueblo para sacarlos ¿a dónde? A un desierto. A un desierto. Porque los está haciendo libres. ¿Y qué ha hecho el Eterno en ese desierto? Hablarnos al corazón. Mire qué hermoso. Y yo quiero que usted vea esta imagen. Y le voy a explicar. Quiero que se ubique en el templo. Cuando el templo fue construido, igual norte, sur, este, oeste. En el lado sur del templo, hacia el lado sur, quedaba el desierto. Entonces yo quiero que usted piense en esto, porque en Dios no hay coincidencias, todo tiene una razón de ser. El lado sur, como le dije yo, usted siempre piensa en la menorá. La menorá quedaba, la puerta quedaba al lado este, la menorá al lado sur, los panes del propósito al lado norte y en el lado oeste el arca del pacto. Así usted no se olvida de las posturas, de las posiciones. Entonces, en ese lado sur, mire qué hermoso y qué impresionante y cómo Dios todo lo tiene de verdad fríamente calculado. En ese lado sur, donde quedaba el desierto, perdón, si el lado sur donde quedaba el desierto, ahí quedaba la menorá. Ahí el campamento era dirigido por uno de los jefes de las tribus de Rubén. La palabra Rubén significa he ahí un hijo. Y en este campamento, recuerda que los levitas tenían que estar distribuidos por los campamentos. Pues aquí donde estaba Rubén, en el lado sur, estaban los coatitas, o sea, los sacerdotes. Los sacerdotes estaban ahí con Rubén, con Gad y con Simeón. Esos eran las tres tribus que estaban en ese lado. Pero mire qué tremendo, porque la palabra coat, que estuve buscando y no estoy segura la verdad, pues esto fue lo que encontré, significa asamblea, significa aliado. Y yo quiero que pensemos en dos cosas. Pensemos en Rubén, en la parte humana. ¿Qué pasó con Rubén? Rubén fue desechado como primogénito. Rubén fue desechado como primogénito. ¿Por qué? Dice porque envileció el estrado de su padre, porque porque se envileció, porque quiso tomar el estrado de su padre, pues al dormir con la sierva de su padre. Pero mire qué tremendo, porque aquí donde ese hijo Rubén, que perdió el derecho de la primogenitura, estaban los coatitas, los sacerdotes, que significan asamblea y significa alianza. Y mire qué hermoso, porque a través de Yeshua volvemos a recuperar ese estatus de primogénitos. ¿Y quién es el primogénito?
Efraín, y lo vamos a ver ahorita. Efraín es el primogénito. Hay un hijo que toma el derecho nuevamente de ser primogénito y de ejercer un sacerdocio, nuevamente ejercer un sacerdocio y ser portador de un estandarte que a quien eleva a Yeshua. También el nombre Rubén, hay un hijo, también me habla de un estandarte que tenía una figura de hombre. Y esa figura de hombre no me está hablando de Rubén, no me está hablando de ninguna tribu, me está hablando de Yeshua, que es mencionado en el Evangelio de Lucas como el Hijo del Hombre. Pero Yeshua no solamente es el Hijo del Hombre, también es el Hijo de Dios que tiene el poder de restaurar nuevamente al primogénito que no es Rubén, estoy hablando de las 10 tribus que fueron esparcidas y nuevamente restaurado ese sacerdocio, a pesar de que nos envilecimos, a pesar de que pecamos, a pesar de la idolatría. El Eterno ha extendido su misericordia y dice que ha recordado a Efraín, se ha acordado de Efraín y se ha acordado que es el primogénito, y dice que se le ha estremecido el corazón cuando recuerda a Efraín. A través de Yeshua, Efraín recobra esa primogenitura. Y mire qué tremendo, porque Efraín, al lado oeste también del templo, queda el mar. ¿Qué es el mar? El mar tiene que ver con las naciones. El mar son naciones. Y mire qué tremendo, y mire qué hermoso, y mire qué espectacular. Mire, Rubén, se me olvidó, ahí estaba la menorá. ¿Y a dónde fue llamado? Aquellos que habían perdido su derecho de ser hijos y de tener misericordia. Al desierto. ¿Y por qué en el desierto? Porque ahí era donde estaba la menorá. Ese es el lado sur, es donde brillaba la menorá. ¿Y qué es la menorá? Yeshua. ¿Y qué es Yeshua? La luz del mundo. ¿Y qué es la menorá? Es Yeshua, pero también es la Torá, que nos es revelada. ¿Dónde? En el desierto. Igual que Israel, a Israel se le dio la Torá, no fue en Israel, fue en el desierto, a nosotros igual. Y mire, el lado oeste, en el lado oeste está, como les decía, Efraín. Y Efraín, ese lado oeste del templo, es donde queda el mar. Y mire qué tremendo y qué hermoso. Porque la tribu, los levitas que están aquí son los de Gersón, son los hijos de Gersón. Y Gersón significa forastero, significa de tierra extraña. Mire, es que de verdad que yo digo, ay, wow, yo me estremezco con esto. Entonces, vemos a Efraín, que fue fructífero, que se multiplicó en las naciones, pero era forastero de tierra extraña, y que Yeshua, a través de Yeshua, es llamado. Y mire qué hermoso, porque el estandarte de este lugar era un becerro, un toro. Y qué hermoso, porque el cristianismo, que está en medio de las naciones, ha cumplido una función que yo le digo, no hay otro pueblo que haya cumplido una función como la que ha cumplido el cristianismo, de evangelizar y de extender el nombre de Jesús, con entendimiento o sin entendimiento, pero lo ha hecho. Y muchos fuimos alcanzados a través del nombre de Jesús, gracias al cristianismo, porque supieron servir. Obviamente, este estandarte no se refiere a nosotros, pero es que se puede aplicar. Este estandarte se refiere a Yeshua, que es el siervo sufriente, que es aquel que depone su fuerza, su poder como un toro para servir a favor del hombre. Y es el que nos trae nuevamente a ser fructífero y nos acerca al Eterno. Aquí estaba el arca del pacto. El problema es que Efraín estaba cerca de la gloria de Dios, que es el arca del pacto, pero estaba lejos. ¿Por qué? Porque estaba el arca del pacto, Efraín estaba cerca, pero el problema es que no había
puerta para entrar. No había acceso para entrar. Porque hay algo que impide que Efraín pueda tener acceso al lugar de la presencia del Eterno y no lo sabíamos. Mire qué hermoso. El norte tiene que ver con Dan. La palabra Dan significa justicia y el norte está relacionado con el enemigo. La escritura siempre te va a decir que el enemigo viene del norte. Los enemigos del norte, no importa si están en el sur, si están en el este, si están en el oeste. Por ejemplo, Babilonia queda no queda en el norte, no recuerdo si queda para el sur, pero el caso es que no queda absolutamente para el norte, pero siempre se le va a decir el ejército de Babilonia que viene del norte. Los asirios vienen del norte, Egipto viene del norte, o sea, no importa quién, los persas vienen del norte y cualquier enemigo viene del norte. Entonces, el norte está relacionado con el enemigo. ¿Y cuándo viene el enemigo a tu vida? Cuando tú te olvidas de la justicia. Y la justicia está relacionada con la Torá. Y miren qué impresionante. Porque al lado sur estaba puesta la menorá, que ¿a dónde alumbraba? Al lado norte, donde quedaba que los panes del propósito que representan al pueblo de Israel, que va a estar cuidado, protegido por el Eterno mientras camine en justicia. Aquí en este lado estaba la tribu de Merari, también levitas, y mire qué tremendo, porque su nombre significa amargura. Esto significa que cuando la justicia deja de ser nuestra vida, deja de ser lo que nosotros hacemos, va a venir el enemigo y va a traer a nuestras vidas, ¿qué cosa? Amargura. Y en este lugar, en esta parte, acampaba la tribu de Dan con un estandarte que era un águila. Esa águila somos nosotros también. Es Yeshua, obviamente, pero también somos nosotros. ¿Por qué? Porque el norte, la palabra norte, significa lo oculto, lo escondido, lo secreto. Y es el lugar donde Dios quiere darnos una mayor revelación, porque por eso la menorá alumbra ahí, por eso la escritura dice que la menorá con sus lámparas que van hacia adelante, y que está adelante los panes del propósito, que son las 12 tribus. Entonces, en este lugar, si el pueblo camina en justicia, porque la Torá, la menorá, le está alumbrando, también va a venir revelación de lo oculto, de lo que está secreto. No sé si usted me entiende. Y nos va a dar alas. Por eso la escritura habla de un pueblo al que Dios le va a dar alas. Alas del águila. ¿Cómo que alas del águila? Me está hablando de revelación. Me está hablando de revelación. ¿Para huir de quién? Del enemigo. Y si usted lo ve en el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta cómo al pueblo de Israel fue sacado, dice, sobre alas de águilas. Pero en el libro de Apocalipsis dice que al pueblo se le dio las alas del águila, porque me habla de un pueblo entendido y de un pueblo que puede estar por encima del enemigo. Este lugar, los panes del propósito, me hablan, por supuesto, de mi amado, de nuestro amado Yeshua. ¿Por qué? Porque me muestra a Yeshua en su divinidad. No un humano, no un hombre, un hijo de Miriam y Joseph, no. Me habla de la preexistencia, de la divinidad, me habla de alguien que tiene un poder desde antes de la fundación del tiempo. Y fíjese, porque así como en el sur, Rubén, que significa he ahí un hijo, y me habla de Yeshua. Yeshua es ese hijo. Y Dan, que significa justicia. ¿Quién es el único justo que ha habido en la tierra? ¿Algún justo? Que dice la escritura, y lloraba yo mucho
porque no se encontró ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, a ninguno digno de abrir los sellos. ¿Y qué ocurrió? Hasta que, ¿qué pasó? Vino uno como un cordero inmolado y dijo, el del linaje de la tribu de David. Tiene el poder, se ha hallado digno para abrir y desatar los sellos. Yeshua es la justicia. ¿Qué le parece? Dígame si esto no es maravilloso y no es hermoso. Al oeste, bueno, ya les hablé del oeste, donde quedaba Efraín, el mar. Y mire, al este queda Yehudá, con un estandarte que era un león. La palabra Yehudá o Judá significa alabanza, significa adoración, significa entrega. Este Judá estaba donde queda la puerta de entrada al templo o al lugar o al tabernáculo. Ahí estaba Judá puesto. Pero Judá estaba hacia donde nace el sol. Y el sol está relacionado con el oriente. Y el oriente es el lugar de la dispersión, es el lugar del castigo, es el lugar donde somos enviados cuando el Señor nos expulsa de su presencia, que jamás en la vida ocurra. Nunca más para nosotros una dispersión, pero es el lugar de la dispersión. Y en ese lugar está la puerta. Representa a Yehudá. ¿Y quiénes estaban habitando en este lugar de la puerta? Aarón y Moshe. ¿Por qué? Porque en ellos dos está la sombra profética de Yeshua como sumo sacerdote y también como ¿qué? Como rey, como aquel que habló cara a cara con aquel cuya gloria del Eterno está sobre él, y este representan a Yeshua. También representa el estandarte, era un león. ¿Por qué? Porque me habla del poder del reino. Y mire qué tremendo, porque todas las tribus, la del sur, la del norte y la del este, para poder venir a la presencia del Eterno, tenían que volverse y darle la cara al sol. Y cuando llegaban a la puerta, tenían que dar media vuelta y darle la espalda al sol para poder entrar al lugar de la presencia, al lugar escondido. Mire qué hermoso. Yo quiero mostrarles esta imagen que a mí, mire, yo la vi, yo dije, qué belleza de imagen. Qué belleza de imagen. Mire qué lindura de imagen. Ahí vemos a esa cruz, a ese Yeshua. ¿Y por qué él dijo? Él no dijo, yo soy el templo. Él dijo, he aquí más que el templo. Porque en Yeshua está contenido todo lo que es ese tabernáculo de reunión, que en este momento yo creo que no tengo necesidad de explicarles, porque la imagen lo dice todo. Ese es Yeshua. Ese es Yeshua, ese tabernáculo de reunión. Cuando nosotros acampamos alrededor de esto, alrededor de Yeshua, estamos acampando alrededor de lo que representa ese tabernáculo que fue establecido en el desierto. ¿Por qué? Porque ahí el Eterno iba a hablarle a nuestro corazón, y el Eterno nos está hablando ahí a nuestro corazón. ¿Qué le parece? No me diga que esto no es una maravilla, pero maravilla de enseñanza, de escritura. De verdad que el Eterno es, bueno, de verdad que hermoso. Y mire lo que dice, ya el capítulo final, capítulo 4. El capítulo 4 vuelve a haber otro censo, ya de los levitas, que son censados de los 30 años a los 50, pero hay una última instrucción, y es esta. Dice, habló también el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas.
Fíjense que no dice, no haréis que perezcan los levitas. Habla de la familia de Coat, que era la familia de los sacerdotes. Moisés y Aarón tenían la obligación de enseñar, de enseñar a los coatitas las instrucciones del Eterno a fin de que los sacerdotes no perecieran. Dice, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. A Aarón y a sus hijos vendrán y los pondrán cada uno en su oficio y en su cargo. Y aquí el Eterno les está diciendo, ustedes tienen que dar las instrucciones exactas. ¿Para qué? Para que los coatitas no mueran, para que los sacerdotes no mueran, para que no falten. Y mire qué hermoso. Mire qué hermoso. El Eterno, cuando usted lee todo este capítulo 4, usted va a ver cómo el Eterno les está hablando de la función sacerdotal y cómo ellos eran los encargados de guardar completamente ese lugar de la presencia, ese lugar santo. Y como hoy, amado, como hoy, en este tiempo, a través de Yeshua se ha restaurado ese sacerdocio que le pertenece a quien, a Efraín. Efraín es el primogénito. Efraín es el primogénito. Si tú te has entendido tu identidad y has entendido que eres Efraín, tienes que saber que tienes una función sacerdotal. Y esa función sacerdotal me obliga a mí a conocer la escritura y a enseñar la escritura y a ver en el Mizcán, en el tabernáculo, a Yeshua revelado. Mire, de verdad que qué porción de la parachá tan hermosa. Y mire, quiero leerle el versículo final. A ver, disculpen. El versículo final. El versículo final del libro de Oseas. Del libro de Oseas. Capítulo 2, versículo 16 al 18. Dice, en aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ishi. ¿Qué significa Ishi? Mi esposo. Me llamarás Ishi. Esa es la restauración para Efraín, el que no era pueblo, el que no se le debería tener compasión, el que se había mezclado, el que se había dado a la idolatría. Y ahorita el Eterno dice, cuando yo les hable a su corazón y les hable mi palabra, ustedes van a entender y ya no me van a llamar Baali, que significa Señor. Ahora ustedes me van a llamar Ishi, porque van a entender que yo soy su esposo. Dice, y quitaré de su boca los nombres de los Baales. Y aquí tan importante entender la importancia de la restauración de los nombres. El Eterno entiende cuando le dicen Baal. De hecho, así en hebreo el nombre para Señor es Baal. Así que ellos le dicen Baal al Señor. Y el Señor entiende que es para Él. Pero hay algo que el Señor sí quiere hacer y es importante que nosotros entendamos que hay una restauración que tiene que ver hasta con nuestros labios. Dice, yo dice, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto. Mire qué hermoso. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. Vaya mirando, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Todo esto está relacionado con enemigos potenciales, con enemigos que tienen que ver con el pecado. Haré paz con aquellos que te quieran hacer la guerra, con aquellos que te quieran hacer daño. Dice, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra. Y mire qué hermoso. Y te haré dormir segura.
Mire, estamos viviendo tiempos tan duros, tiempos de guerra, de violencia, de maldad, de homicidios, malas noticias. Hay informaciones que si viene una hambruna, que si viene una peste, que si ya viene Yeshua, que si los 7 sellos, que si el apocalipsis, que si el arrebatamiento, que si aquí, que si allá. Y se escuchan tantos informes malos, pero hay un informe del cielo. Hay una palabra del cielo para tu vida. Y es que si Él te ha llamado al desierto para hablarte al corazón, y tú hoy entiendes que Él es tu Ishi, que Él es tu esposo, si tú le llamas mi esposo, si los nombres de los Baales es quitado de tu boca, Él hará pacto por ti. No contigo, dice, Él hará pacto para ti. ¿Con quién? Con los enemigos. Con todos los enemigos. ¿Y qué hará? Podrás dormir segura, no importa si el dólar sube o baja, si hay petróleo o no hay petróleo, si hay pandemia o no hay pandemia, si hay crisis, si hay enfermedad, no importa. Él nos hará dormir seguros porque su boca lo ha hablado. Y de verdad que esta porción a nosotros nos eleva a una estatura de entender a qué el Eterno nos ha llamado, a qué el Eterno nos está convocando. Así que, mi hermano, ha sido una bendición, una dicha poder compartir con ustedes esta reflexión de esta parachá que me parece maravillosa. Y de verdad que ha sacudido mi vida y que yo espero que sacuda la tuya y que te anime. Si hay algo que yo anhelo con todo mi corazón, es que tú ames la palabra. Es que cuando tú escuches la escritura, tú te sientas avivado en tu interior, que desees conocer, que desees saber, que Dios a través de esta enseñanza te esté hablando al corazón y que tú te apasiones. Mira, hay gente que se apasiona por Dios, pero no por la palabra. Necesitamos apasionarnos por la palabra, por la palabra. Y de verdad, como siempre digo y les digo, así dice la escritura, vuélvanse a mí y me volveré a ustedes, ha dicho el Señor. Shuvue Elai Beachuna Ilejem. Así que, amados, que el Eterno me les bendiga, que el Eterno me los guarde. Yo espero el próximo jueves, si el Eterno lo permite, estar con una nueva porción en este libro que está, pero mire, maravilloso. Así que los espero próximo jueves, si Dios lo permite, a las 8 de la noche. Yo espero que ustedes tengan un mes maravilloso. Mes de Sivan. Mire, este es un mes de unidad, es un mes de recibir la Torá, es un mes de que el fuego de Dios esté en tu vida, que el Ruach HaKodesh se ha manifestado hasta lo último de tu mente, de tu corazón, que tu cuerpo manifieste esa presencia de Dios en tu vida, que hayan milagros, sanidad, que los dones del Señor sean manifestados para ti y que a través de tu boca mucha gente conozca este camino de salvación. Amado, shalom. Si la enseñanza te edificó, si la enseñanza te gustó, te pido que le des like y que la compartas. Así que, mi amado, no siendo más, shalom, hoy los invito, mire, los invito al grupo de oración en Telegram, 5 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Tenemos la oración y tenemos también una reflexión siempre los lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves estamos en nuestras diferentes congregaciones porque somos gente de diferentes partes que tienen sus congregaciones, así que los invito, si usted se quiere conectar y estar con nosotros en un tiempo maravilloso de oración. También lo invito a mi canal que está en YouTube también para que usted comparta. Así que chao, que el Eterno me lo bendiga. Shalom, shalom.